Hola, ¿qué tal? Les habla John de BitJCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Este video será bastante largo, pero considero que vale la pena no dividirlo, pues relata un periodo dorado en materia ferroviaria para Colombia. La memoria es hoy más que nunca necesaria para aprender de los errores y construir una sociedad mejor. Adicional al relato que voy a compartirles, el video ilustra el estado del corredor férreo Bogotá-Facatativá a marzo de 2021. Está próximo a transformarse con Regiotran de Occidente y por lo tanto el tema que propongo es precisamente importante: conocer la historia de los ferrocarriles de Colombia entre 1836 y 1930. En cuanto al audio original, nada mejor que escuchar la locomotora tal cual suena, junto con las veces que tuvo que pitar para evitar accidentes o saludar a los operarios de algunos pasos a nivel. El video incluye marcadores de distancia desde PK5 hasta PK36, es decir, marcadores a lo largo de 31 kilómetros con incrementos de 250 metros. Adicionalmente, incluye un marcador de tiempo que se acelera en las partes donde se detiene la locomotora, con el fin de minimizar el tiempo del video. Finalmente, se destacan algunos pasos a nivel y las estaciones 6 a 16 son mostradas a su paso por el sitio donde serán construidas. Podrás dirigirte a los marcadores de tema del relato, pasos a nivel y estaciones con el fin de llegar al contenido que te interese más rápidamente. A partir de este momento, paso a leerles el texto disponible en la biblioteca virtual del Banco de la República, correspondiente a la revista credencial Historia número 257. Titulado Ferrocarriles en Colombia 1836-1930. Autor Arias de Grave, Jorge, 1920. Sobre el autor Jorge Arias de Grave. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, profesor honorario, Universidad Nacional de Colombia, miembro de número, Academia Colombiana de Historia. En su esencia, los ferrocarriles son un asunto técnico, no solo de la preparación de la vía, sino principalmente de la adecuación de sus locomotoras y vagones, y esa esencia dictará este texto. Los primeros ferrocarriles. El primer ferrocarril que se construyó en Colombia fue el de Panamá, y esto no mucho después de haberse construido en Inglaterra el primero de todos. La empresa tuvo alto interés mundial, pues ese ferrocarril de Panamá sería el primero de índole interoceánica, al enlazar los océanos Pacífico y Atlántico. Debería superar la divisoria de aguas entre ambos mares. Un fabricante de locomotoras de Cincinnati, George Scholl Sellers, ofreció una locomotora especial para fuertes pendientes que permitía aumentar el esfuerzo de tracción con un motor adicional de vapor, que por medio de un riel central de caras laterales planas y dos ruedas horizontales planas también, lo presionaban para no patinar. Cuando llegaron al terreno, los primeros ingenieros del trazado encontraron suaves lomas y no la cordillera que se imaginaban. Cablegrafiaron al puerto para ordenar quitarle el aditamento a la primera de las 3 locomotoras, que estaba lista para ser embarcada. Así llegó a Panamá y a las 2 restantes nunca se les puso el aditamento. A Sellers nunca le pagaron el trabajo hecho en esos motores auxiliares. Colombia se perdió de haber tenido una de las locomotoras más raras del mundo. Por esos días no estaba estandarizada del todo la locomotora de vapor, que desde su inicio tuvo 2 características fundamentales presentes ya en la primera que se fabricó en Inglaterra, a saber, la caldera estaba atravesada a lo largo por tubos por donde pasaba el aire caliente del hogar, tubos de fuego, y tenía caja de humos frontal con el tiraje de la chimenea ayudado por el vapor que expelen los cilindros. Un poco más tarde el diseño de locomotoras se fue estabilizando. Todas se parecían unas a otras, salvo detalles de fabricación y estilo de diseño, que marcaron un, comillas, American look, un, comillas, German look, o un, comillas, British look, o también hasta un, comillas, Colombian look, como se verá aunque no se crea. La Compañía del Canal de Panamá fue formada por Totten y Trautwein en 1849. Con base en una ley del Congreso de Colombia que databa de 1826. La vía del ferrocarril de Panamá, de 77 kilómetros de largo, se concluyó en 1855, construida inicialmente en trocha de 1435 milímetros, la que ahora se llama normal, pero casi de inmediato fue pasada a 5 pies, 1524 milímetros. El nombre del ingeniero
Trautwein fue muy conocido entre nosotros por su manual de ingeniería. Colombia perdió su primer ferrocarril en 1903. En 1855, don Ramón Santo Domingo Vila y don Ramón Jimeno recibieron del Estado de Bolívar la concesión para construir un ferrocarril de Barranquilla hasta Sabanilla, ya a la orilla del mar. Luego del traspaso de la concesión, una empresa alemana inició la construcción y llegó a la actual Colombia la primera locomotora, con el nombre de Bolívar. La era radical y los años siguientes. Durante el gobierno del presidente Manuel Murillo Toro, se apoyó la construcción de una vía férrea que comunicase Buenaventura con Bogotá y a Bogotá con Santander, y en él un puerto para comunicar a la capital con el mar Atlántico. El gobierno contrató a una comisión inglesa para estudiar la línea de Bogotá al río Magdalena, por el Suárez o el Carare, y en ese mismo año se inició la construcción del ferrocarril del Cauca. En 1874, el estado de Antioquia contrató con Cisneros, más empresario que otra cosa, la construcción de un ferrocarril para unir Medellín con el río Magdalena. Al año siguiente se clavó el primer riel. Mientras tanto se contrató el primer tramo del ferrocarril de La Dorada para conectar un lugar llamado Conejo, abajo de los rápidos del río, con Arrancaplumas, algo al sur de Honda, y salvar así ese escollo de la navegación del río Magdalena. En 1880 el gobierno quedó facultado por el Congreso para la construcción de una vía férrea que uniera a Bogotá con el puerto fluvial de Girardot, un eslabón de la vía a Buenaventura. El contrato con Cisneros se formalizó al año siguiente, pero al poco tiempo, concluidos los primeros 27 kilómetros, se rescindió el contrato, a pedido del contratista por dificultad financiera. En ese año, 1885, también Cisneros suspendió la construcción del ferrocarril de Antioquia, ya concluido el tramo Puerto Berrío a Pavas. Y en cuanto al ferrocarril de Girardot, con la disculpa de la guerra civil, ocurrió lo mismo. Cisneros era un empresario. Su compañía contrataba ingenieros norteamericanos para el trazado y la construcción. Era un dandy perfumado e intrigante, habiendo hecho el presupuesto global con la obra cuya construcción proponía, dividía el costo total por el número de kilómetros que un reconocimiento inicial proporcionaba y contrataba la obra a razón de tantos pesos el kilómetro, y la iniciaba por un tramo fácil, desde uno de los extremos. Puestos en servicio los primeros kilómetros, cobraba lo correspondiente, pagaba dividendos a los accionistas que habían suscrito acciones que eran ofrecidas en las bolsas de Nueva York y Londres, y como no le faltaba alguna guerra civil de excusa, suspendía la obra, rescindía el contrato, cobraba indemnización y que otro hiciera la parte difícil de la obra y la concluyera. Un año más tarde desaparecieron los estados soberanos y se constituyó una sociedad entre el departamento de Cundinamarca y la nación para la unión de Bogotá y Facatativá. Las demás vías continuaron progresando. El ferrocarril de Santa Marta llegó hasta Ciénaga. Al de Barranquilla se le autorizó llevarlo hasta el lugar que más tarde se denominó Puerto Colombia y construir el muelle, no de madera, sino en acero. El 20 de julio de 1889 se inauguró el ferrocarril de la Sabana entre la capital y Facatativá. Al año siguiente, 1890, la gobernación de Bolívar contrató el ferrocarril de Cartagena a Calamar, sobre el río Magdalena. Referente al ferrocarril de Girardot, se aprobó un nuevo contrato para la continuación de esa vía, estipulando el paso de la trocha a 1 metro, lo que unificaría con el ferrocarril de la Sabana, pero esa cláusula no se cumplió. El 15 de julio de 1893 quedó inaugurado el muelle de Puerto Colombia. Los restantes ferrocarriles estaban emproblemados. Se exceptúa en eso al ferrocarril de Cartagena a Calamar, pues el 20 de julio del año siguiente se inauguró todo el trayecto hasta Calamar. En 1895, luego de varios traspasos de la concesión, se iniciaron los trabajos en el ferrocarril del sur, en el tramo Bogotá hacia Soacha. 2 años después quedaría concluida la prolongación del ferrocarril de Cúcuta hasta la frontera con Venezuela. Pasada la, guerra de los 1000 días, cierro comillas, y al asumir la presidencia Rafael Reyes, se inició un periodo de auge ferroviario, la era Reyes y años siguientes. Cuando Reyes llegó a la presidencia encontró un buen número de vías en obra,
El gobierno central se encargó de la operación de los ferrocarriles, revitalizando la continuación de estas obras. El ferrocarril de La Dorada inició la prolongación hasta Ambalema. El de Girardot llegó hasta San Joaquín. El de Santa Marta no demoró en llegar a Fundación, y el del norte inició la prolongación de Zipaquirá a Nemocón. El total de kilómetros en explotación de los ferrocarriles colombianos llegó a 620 kilómetros en 1906. Al año siguiente se inició un nuevo ferrocarril, el de Amagá, que habría de comunicar a Medellín con el río Cauca y con la troncal de Occidente. El 22 de septiembre de 1908 llegó el ferrocarril de Girardot a Facatativá y se realizó la primera comunicación férrea de la capital de la República con el Magdalena. Así fuese con transbordo, pues a pesar de lo estipulado en una ocasión, el de Girardot fue concluido en Trocha de Yarda. Al año siguiente, con la ayuda de las locomotoras apropiadas en esa vía, una de las más difíciles del mundo, inició su exitoso funcionamiento. Es de destacarse que, espantados ya los aventureros extranjeros, el ingeniero Rafael Álvarez Salas se encargó no solo de la continuación del ferrocarril del Cauca, ya denominado del Pacífico, sino de su conclusión, pero la estatua, la plaza y las estaciones serán en Colombia para Cisneros, no para él. Pero en 1910, a la caída de Reyes, se retomó el manejo ferroviario por los departamentos. En 1911 es ya el departamento de Caldas que inició gestiones para comunicar a Manizales con el río Cauca. En el año 1915 quedó Cali comunicada con Buenaventura por vía férrea, 177 kilómetros, el 67% construido por Álvarez Salas, solo el 15% por Cisneros. De inmediato se inició la prolongación a Popayán y hacia Palmira. 2 años después, el gobierno central continuó esos trabajos de prolongación. Durante el periodo de Julio Garavito como presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de 1916 a 1917, se debatió por solicitud del Senado de la República el asunto de la trocha de los ferrocarriles colombianos. La discusión entre la trocha de metro y la yarda resultó equilibrada, pues a las ventajas técnicas de la de metro se contrapuso la mayor longitud de vías de yarda en Colombia. El ingeniero José Acosta Villaveses insistió que se pasara a trocha de metro lo antes posible, y el colega Pedro Blanco propuso dejarlas como estaban, pero construir las troncales de una vez en trocha normal. Cualquiera de esas dos propuestas hubiera sido salvadora para los ferrocarriles colombianos, 40 años después. El problema ese, y todos los debates sobre la trocha en Colombia, es que nunca se tuvo en cuenta que, si la yarda superaba al metro en kilómetros construidos en el interior del país, era apenas una fracción en el mundo, una sexta parte a comienzos del siglo XX y apenas una décima a mediados del mismo. Estaba la maldita yarda que nos metió Cisneros, mundialmente destinada a desaparecer. En 1921 se transformó el ferrocarril de La Sabana en ferrocarril de Cundinamarca. El gobierno departamental asumió las obras de prolongación hacia el sur, a Fusagasugá y hacia el Magdalena en Puerto Salgar. La era Dewhurst-Ospina. Se acababan de recibir los $25 millones, la indemnización estadounidense por el pillaje de Panamá, cuando asumió la presidencia el ingeniero Pedronel Ospina. Era su propósito realizar una escalada ferroviaria y era su sueño comunicar por la vía férrea la capital con la costa atlántica, enlazando los ferrocarriles existentes de Santa Marta, el de Puerto Wilches y el prolongado ferrocarril del norte, que ya avanzaba desde Bogotá hacia el río Magdalena, en dirección norte. Contaba el presidente con el ingeniero Alejandro López, si no como ministro de Obras Públicas, su deseo inicial, sí como asesor londinense, pues Alejandro López había instalado allí por unos meses antes su oficina de negocios, considerando a Londres el lugar menos peor del mundo para la educación de sus hijos. A Pedronel Ospina se debe lo que pudo ser el planteamiento de una, comillas, red ferroviaria nacional, cierro comillas, al presentar al Congreso una ley de ferrocarriles, la Ley 102 de 1922, que le facultaba para hacer un empréstito por $100 millones para cumplir sus proyectos ferroviarios. El sistema financiero mundial no respondió bien a las solicitudes, y mediante las leyes 60, 62, 65, 67,
69, 71, 80 y 98 de 1923, hubo de usarse parte de la indemnización citada. Se invirtió en ferrocarriles el 60.4%, el 23.8% para la creación del Banco de la República y un banco agrícola hipotecario, y el 15.8% restante se empleó en bocas de ceniza, el canal del dique, cables aéreos y otras obras. De todas maneras, el proyecto ferroviario nacional se centró en la construcción de 3 importantes troncales. Una de ellas comunicaría la capital con el puerto de Buenaventura, enlazando los ferrocarriles de La Sabana y Girardot, con el tramo de esta ciudad a Ibagué, con el paso de la cordillera central por un túnel, el de la Lora, y enseguida por la conexión de Armenia con Cartago, y así enlazar con el ferrocarril del Pacífico y llevar esa troncal hasta Buenaventura. Las otras 2 troncales serían la de Occidente, que por el valle del río Cauca conectaría a Pasto y Popayán con Cali y Cartago, y descendiendo por la orilla del río Cauca con un puerto vecino a la boca de Tacaloa, donde se unen los 2 brazos del Magdalena que forman la isla de Mompox. Se esperaba que, resuelto el problema de bocas de ceniza en la desembocadura del río Magdalena, los barcos de mar remontarían el río hasta ese lugar. El asunto parecía ahora sí risible con las enormes embarcaciones de más de 100.000 toneladas que surcan los mares, y con el desregularizado río Magdalena, causado por la estúpida potrerización de un país selvático por naturaleza. La tercera troncal, la oriental, partía de Bogotá hacia Tunja y Sogamoso, descendería por el río Chicamocha, pasaría luego a Bucaramanga y enlazaría con el ferrocarril de Puerto Wilches, el cual, conectado en fundación con el ferrocarril de Santa Marta, completaría la troncal, contemplando también un descenso por el río Suárez como alternativa. Básicamente, la tarea del gobierno se concentró en la realización de estas troncales. A esto, por otra parte, debe agregarse el interés departamental por realizar otras obras ferroviarias, no para competir con las troncales, sino para atender las necesidades locales de regiones diversas en cada departamento. Así, por ejemplo, Cundinamarca planeó 5 ferrocarriles adicionales, 3 más hacia el río Magdalena y 2 hacia el oriente del departamento, los que justificó por el estimativo del volumen de carga generado en cada una de las regiones. Como la prioridad presidencial era un aumento en la exportación del café, se inició el proceso con la adecuación y mejora del ferrocarril del Pacífico y su enlace con el ferrocarril de Caldas. Pero el hecho más importante de este proceso resultó por otro lado, y con este Colombia ganó el premio gordo de la lotería. Paul C. Dewhurst nació en Londres en 1883. Se graduó como ingeniero mecánico en el London Polytechnical School. Trabajó inicialmente en el ferrocarril Midland Railway, donde descolló como armador estrella de locomotoras. Pasó luego a trabajar en el ferrocarril trasandino, que trasmonta esa cordillera y comunica a Chile con Argentina, donde conoció los tremendos ascensos ferroviarios a los Andes y también las locomotoras diseñadas especialmente para ello, las máquinas articuladas Kitson-Meyer, una modificación del tipo Meyer francés, hecha por el ingeniero inglés Smith, para ser empleadas en esa vía y fabricadas por Kitson, de Leeds, en Inglaterra. Con ese conocimiento de una vía de trocha angosta en una cordillera descomunal, pasó Dewhurst a trabajar en Jamaica como ingeniero mecánico. Allí encontró una situación diferente, la vía en trocha normal, pero con fuerte curvatura, lo que lo llevó a estudiar el comportamiento de la locomotora en esas curvas y diseñar una locomotora especial para negociar esa curvatura fuerte. La máquina resultante fue una, comillas, 12 ruedas, cierro comillas, que se fabricó en Canadá en 1921. Llevaba ya Dewhurst cerca de 6 años en Jamaica, ya con el deseo de pasar a otro trabajo, cuando supo de las intenciones de Colombia de efectuar una escalada ferroviaria. Se comunicó con el superintendente del ferrocarril de Santa Marta, ofreciendo sus servicios, y esto llegó a manos de Alejandro López, en Londres, quien se puso en contacto con Dewhurst, que estaba en las vacaciones de fin de año que solía pasar en Inglaterra, su tierra natal. Alejandro López de inmediato captó la importancia de contratar los servicios de Dewhurst por parte de Colombia y así lo recomendó al gobierno colombiano. El contrato se firmó allí el 23 de mayo de 1923 y el ingeniero Dewhurst asumió el cargo de ingeniero mecánico en el Ministerio de Obras Públicas.
el ferrocarril de Amagá y la población de Caldas. Los carros de pasajeros de primera son poco menos que los de segunda del ferrocarril de la Sabana. Los de segunda son poco más o menos como los de tercera allí, y los de tercera sumamente chicos e incómodos, que más parecen jaulas para transportar presos. Los vagones para ganado y para la carga son por el estilo de estos últimos. De capacidad los de carga para unas 5 toneladas. Los empleados del tren no están uniformados. El conductor no avisa a los pasajeros la llegada a cada estación. En los carros de primera se fuma y se admiten maleteras que no caben debajo de los asientos o en las canastillas. Las locomotoras no anuncian la llegada del tren a las estaciones, sino que solo dan un pitazo corto dentro de ellas para que aprieten frenos. Y, lo que es peor, no pitan cuando van a pasar por los numerosos caminos de herradura o la carretera que atraviesa la vía férrea. La carretera es la que viene de Medellín a Caldas. Rufino Gutiérrez, Monografías, 1921. Su primera tarea fue una visita a los ferrocarriles, que eran propiedad de la nación, y un examen detenido de las condiciones en las que se encontraba el material rodante. Con la experiencia adquirida en su trabajo previo de Chile y Jamaica y la urgencia presidencial de una adecuación ferroviaria para la exportación de café, el primer diseño fue una versión de la locomotora estándar colombiana, ligeramente más pequeña y liviana, adecuada a las condiciones que aún tenían los ferrocarriles de Caldas y Pacífico. De ese diseño se ordenaron unas 8 locomotoras, a 3 fabricantes: Baldwin de Filadelfia, Kitson de Leeds en Inglaterra, BM-AG de Berlín. Se esperaba así confrontar la forma como diversos fabricantes respondían a un mismo diseño. Enseguida, Dewhurst diseñó la versión conocida como Clase Tolima, pues la primera máquina llegó a ese ferrocarril. Posteriormente hubo una tercera versión para trocha de 1 metro, algo más alta la caldera y de una potencia mayor, que se conoció como la, clase norte. La esencia del diseño de esas 3 clases, Pacífico, Tolima y Norte, es la siguiente. La máquina debe tener un sistema motriz suficientemente flexible para minimizar el desgaste de pestañas en las ruedas y de rieles en la vía, lo que consideraba el inglés como fundamental para el rendimiento económico de la locomotora y la vía, máxime en ferrocarriles en los que la curva de mínimo radio, donde más desgaste se produce, no es la excepción, como ocurre en los ferrocarriles norteamericanos y europeos, sino la de siempre o la más frecuente, como ocurre en estas tierras. Dewhurst adoptó el tipo 12 ruedas para la locomotora estándar colombiana, destinando así el carretillo delantero de 2 ejes el peso no adherente de la máquina y dándole a ese carretillo la función de meter la locomotora en las curvas, lo cual facilitó eliminando la pestaña de las ruedas del primer eje motriz, algo nunca acostumbrado. El cuarto eje tenía un juego lateral de algo menos que 1 centímetro, pero estaba provisto de cajas de Hurst-Cartasi, seguramente una modificación hecha por Dewhurst. La caja consistía en 2 partes, una encima de la otra. La parte superior disponía de 2 juegos de planos inclinados transversales, de inclinación opuesta, y podía desplazarse únicamente en sentido vertical. La otra parte, la caja propiamente dicha, tenía en su parte superior planos inclinados correspondientes a la parte superior, pero solo se podría desplazar en sentido vertical y lateral. En las curvas el desplazamiento levantaba en algo a la máquina, bien fuera el desplazamiento hacia un lado u otro. En ambos tramos rectos la caja permanecía centrada. En esas condiciones la base rígida de la locomotora era en las curvas apenas la distancia entre los ejes segundo y tercero, 47 pulgadas, 1,194 metros, y en los tramos rectos la base semirrígida era la distancia del segundo eje al cuarto, 103 pulgadas, 2,619 metros. En esas condiciones el desgaste de pestañas de las ruedas y por consiguiente de los rieles es mínimo, y los esfuerzos entre riel y pestaña ocurren con la pestaña paralela al riel, o, como en el cuarto eje, en que la pestaña forma un ángulo con el riel, pero el esfuerzo nunca pasa del esfuerzo lateral producido por los planos inclinados, es decir, no depende de los esfuerzos dinámicos producidos por la marcha de la locomotora en la vía. Por la facilidad y la elegancia con la que la locomotora estándar colombiana sorteaba las curvas en la vía,
Los maquinistas del Pacífico la llamaban las culebras, pero también las llamaban los tigres, por su gran capacidad de esfuerzo de tracción debido a varios factores: alta relación de peso adherente en relación con el peso total y caldera de buen tamaño y capacidad de generación de vapor. En otras palabras, máximo rendimiento y poco desgaste en la locomotora estándar colombiana. El Columbia Look, que lo hubo. El diseño característico de P.C. de Horst para las locomotoras de Colombia incluía una caja de humos típicamente americana, coronada por una chimenea adornada en su parte superior con un raro aro de bronce, típicamente British. La tapa frontal de la caja de humos era relativamente pequeña para que, permitiendo la entrada de un hombre al hacer la limpieza interior, fuera operable por él, sin ayuda adicional. La locomotora disponía de un solo domo colocado en el punto medio de la longitud de la caldera, para conservar la distancia del punto de toma de vapor que sale hacia los cilindros, tanto cuando la máquina está bajando o subiendo una pendiente, en ambos casos con la chimenea hacia adelante. La caldera era en general de buen diámetro y capacidad. Otro detalle era la colocación de los areneros a nivel del paseo lateral, de lado y lado de la máquina, para poder ser llenados de arena por un solo operario desde el suelo y no por dos, uno de ellos trepado en la caldera para acceder a los domos areneros, cuando allí se colocaban como era lo corriente. Otro par de características eran los bastidores externos de las ruedas, que facilitan la limpieza y el engrase de las cajas de eje, y el disponer de una cabina espaciosa y bien ventilada. Con todo ello se creó el Colombian Look. Por otra parte, al diseño de esa locomotora le daba su máximo rendimiento coincidiendo con su máximo esfuerzo, cosa no usual, pero necesaria en ferrocarriles de montaña y cuyos tramos pendientes son el cuello de botella del sistema, y una ventaja, así sea pequeña, en el peso arrastrado es prácticamente ganancia neta. A ello debe agregarse que el diseño la hacía trabajar poco antes de patinar, lo que obligaba al maquinista a manejar con mucho tino. Para ello disponía de una manija de buena longitud para controlar la admisión de vapor, lo que exigía al maquinista conocer bien la línea y desde luego la máquina. Cuando llegaron las primeras locomotoras de su genial diseño, Duhars mismo entrenó a los maquinistas en esas habilidades, acompañándolos en las cabinas de esas máquinas. Las locomotoras de 3 cilindros. Dentro de la idea que movía a Peter C. de Horst en sus diseños, el buscar el máximo rendimiento económico en las vías de los ferrocarriles colombianos era una de sus metas, y así para ello hizo diseños iniciales. Pero, ¿por qué no optimizar lo optimizado? Algo se podía lograr con las locomotoras de 3 cilindros, pues en ellas la acción de los cilindros sobre las ruedas pasa de 4 a 6 impulsos por revolución de las ruedas, resultando una más pareja repartición de los esfuerzos que disminuye la tendencia a patinar de la máquina. El factor de adherencia cambia. Con el mismo peso de una locomotora de 2 cilindros, la de 3 puede tener una fuerza de tracción mayor, no mucho, como un 10%, parece poco, pero en un tramo de alta pendiente el porcentaje aumenta a medida que la pendiente de la vía lo hace, y la ventaja no es despreciable. Otra ventaja de esa locomotora de 3 cilindros es que su rendimiento térmico es mejor, al permitir mayor grado de expansión del vapor, es decir, en igualdad de trabajo realizado hay con ellas economía de combustible. De las locomotoras de 3 cilindros se ordenó la construcción de 2 prototipos para trenes de pasajeros de alta velocidad, uno fabricado por BM AG de Berlín y otro por Heinz Saint-Pierre en Bélgica, ambos con ligeras diferencias. El berlinés, con un diseño con movimiento independiente de la válvula del tercer cilindro a partir de una contramanivela en el cuarto eje motriz del lado derecho. El diseño de la máquina belga utilizaba para el movimiento de la válvula del cilindro central un sistema de placas tipo Kersley, pero colocado no por delante de las válvulas, sino en el interior, bajo la caldera, y lejos del desfogue de ceniza de la caja de humos. Otro detalle es que para esa locomotora belga, el ingeniero Weber de esa empresa ideó articulaciones esféricas para mejorar el ajuste de esas articulaciones y su permanencia, pues esas palancas están en permanente movimiento. Este sistema así diseñado hubiera podido ser denominado Kersley de Horst Weber y fue único en el mundo en esta locomotora. Por lo demás, con las otras 4 de 3 cilindros, 2 externos y uno interior,
Fueron las 5 únicas en el mundo para trochas angostas, además de las 2 mencionadas que tuvo el Ferrocarril del Pacífico. El del norte tuvo las otras 3 extraordinarias, comillas, montaña, con disposición de ruedas 482, que deberían ser el equipo estándar para la larga troncal oriental de Bogotá al Atlántico. También de Horst diseñó 12 ruedas de 3 cilindros, tanto para la trocha de yarda como la de metro, para las cuales Baldwin elaboró especificaciones detalladas para su propuesta de construcción. También hubo un diseño de una montaña de 3 cilindros para trocha de yarda en el ferrocarril de Cundinamarca. De ella hay planos, pero nunca se fabricaron. ¿Por qué no se continuó la adecuación de esas prodigiosas locomotoras de 3 cilindros diseñadas por el ingeniero mecánico del Ministerio de Obras Públicas en Bogotá? Eran más costosas y la nación no estaba en danza con los millones, ni en despilfarros y derroches. Esas eran, comillas, calumnias de la oposición. Paso a leerles una viñeta o recuadro insertada en este punto del artículo. Si el amado lector no tuvo la buena suerte de hallarse en el pantano de Vargas y lo tienta la curiosidad de presenciar un zafarrancho que alcance las proporciones de aquel, no tiene que emprender muy larga correría. Encomiéndese al santo que mayores garantías le ofrezca de protección y amparo, y encamínese a la estación Ferrocarril del Norte, un domingo o día feriado, y a buen seguro no le quedará que desear, y aún le habrá de sobrar la impresión para más de una pesadilla nocturna. Fin de la viñeta. Otros diseños. Para vías secundarias y trabajos en estaciones hubo varios diseños especiales. Una Mikado 282 de tanque lateral para el Ferrocarril del Pacífico. Un diseño Prairie 262 de tender que se empleó en varios ferrocarriles. Otra también Prairie, pero de tanque más pequeño, que se usó extensivamente en el Ferrocarril del Norte, y otras varias más pequeñas, también de tanque. Una de esas Prairie de tanque de Ferrocarril del Norte no perdía la ocasión de pasar pitando ta, Santa Fe, cuando pasaba por la carrera 30 los domingos frente al Campín, en fechas en las que jugaba el Expreso Rojo. En esos días llegaron al país 92 de esas locomotoras estándares para Colombia, además de las 8 mencionadas atrás de la clase Tolima. Los ferrocarriles adquirieron 27 del fabricante Baldwin, 20 de la fábrica checa Skoda, 20 de la empresa berlinesa BMAG y 5 más hechas en Bélgica por Hein Saint-Pierre. Para las vías del sector oriental de Colombia, que tenía trocha de 1 metro, llegaron 4 12 ruedas de BMAG y otras 4 de Hein Saint-Pierre. Y pare de contar, una empresa privada, la compañía inglesa del ferrocarril de La Dorada, encargó con el diseño inicial la clase Pacífico, 4 locomotoras fabricadas por Hawthorne y Leslie de Newcastle, en Inglaterra. Todas las 12 ruedas que llegaron dentro del esquema de Horst y Pedronel Ospina fueron 92, algo menos que el centenar que había anunciado Álvarez Lleras a los ingenieros nacionales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros al iniciarse el proceso. Lo que aquí he reseñado fue denominado por la maldicencia política como la danza de los millones. Puede que haya habido baile, pero muy acompasado, con compás y escuadra, cadencioso. La batuta que lo dirigía era limpia, talentosa, lúcida y callada. Esto último merece una explicación. La ingeniería colombiana no acogió con simpatía a Paul de Horst. Eso de ofrecer planos y especificaciones a través de los consulados de Colombia para que los fabricantes entraran libremente a cotizar, condujo a que se esmeraran en lucirse en la calidad del material ofrecido y bajaran los precios un 10% en locomotoras, un 15% en los coches, pues todos los fabricantes sabían que habría competencia de todas partes. Ello molestó a los ingenieros de ferrocarriles, en cuyas oficinas había una sección comercial que atendía a la representación de algún fabricante de locomotoras o de teodolitos y niveles. La competencia resultante no les gustó para nada, y tampoco les gustó a fabricantes como Baldwin de Filadelfia, convencidos de que todos los millones de Panamá irían a parar a sus arcas. Si eran dineros norteamericanos, no había razón alguna para que se les escapara la torta completa. Paul C. de Horst se ganó la animadversión de muchas gentes y de muchos negociantes que se sentían dueños del mercado. Paul C. de Horst
fue recibido en la Sociedad de Ingenieros en 1924. Por las actas se ve que asistió a varias sesiones en el siguiente año. Luego dejó de aparecer como asistente y desapareció de las listas de socios. Algún desplante recibió el ingeniero inglés, mal visto por una profesión chauvinista y arrogante, que nunca entendió por qué un cargo importante no estaba ocupado por un colombiano. Pero hay que decir que el ingeniero colombiano de ferrocarriles era básicamente un ingeniero de trazado de ferrocarriles, de la línea y de las obras de ingeniería necesarias para ella. Pocón de locomotoras. ¡Qué lástima! Pero afortunadamente para Colombia apareció la persona indicada, que por su trabajo previo, pero principalmente por su trabajo mismo en Colombia, que él más tarde consideró como su mejor trabajo de la vida, se hizo autoridad mundial de ingeniería mecánica de ferrocarriles de vía angosta. P.C. de Horst no facilitó a que por acá se le reconociese, pues por las circunstancias anotadas, trabajó en silencio, mostró un bajo perfil y cumplió en forma callada, limpia, talentosa y lúcida su trabajo en Colombia. En ese año de 1929 no se renovó el contrato a de Horst, quien regresó a Inglaterra, y a la sesión del 19 de febrero de 1930 del Instituto de Ingeniería de Locomotoras. Se enteró la comunidad mundial del trabajo del inglés en Colombia. La patria se sintió libre de ese estorboso señor y lo olvidó así para continuar en su ignorancia. Al finalizar la década, la situación de las obras era la siguiente. La transversal de Bogotá a Buenaventura estaba casi concluida. Solo le faltaba el trayecto entre Ibagué y Armenia, y una compañía francesa había iniciado la perforación del túnel La Lora. Faltaban 140 kilómetros de vía. Las troncales oriental y occidental avanzaban con lentitud. Ellas dependían de la eliminación de la barra de la arena de Bocas de Ceniza. La occidental, a lo largo del Cauca, llegaba desde Popayán hasta Virginia, abajo de Cartago, con un tramo de La Pintada hasta más abajo de Bolombolo, ya comunicado con Medellín. La troncal oriental de Bogotá había avanzado hasta Barbosa y por el sur estaba a punto de llegar a Neiva. Paso a leerles una viñeta o recuadro insertada en este punto del artículo. La 12 ruedas número 64 del Ferrocarril del Pacífico fue abandonada por la dirección de ese ferrocarril, como casi todas sus hermanas, para que ya como chatarra fuera negociada, pero los trabajadores del taller de Chipichape la rehabilitaron y la pusieron de nuevo a funcionar como contribución a los 50 años del taller. Obvio, no recibieron apoyo gerencial, hicieron colecta entre ellos para enviar a alguien por algunas piezas faltantes al taller de Flandes y en horas extras, porque obvio, no recibieron permiso para hacerlo en horas laborales. La locomotora funcionó algún tiempo en el tren turístico del Valle y ahora está en el Museo Ferroviario de Cali. Loor a los trabajadores. Fin de la viñeta. El empeño de Pedronel Ospina, no habiendo logrado el empréstito inicial de 100 millones, se realizaba ya al final con los rendimientos de las exitosas empresas, como lo atestiguaba el éxito del Ferrocarril del Pacífico. Los ferrocarriles nacionales estaban plenamente equipados del magnífico material rodante adecuado expresamente para las condiciones locales, pero la crisis mundial, la merma en el transporte del café, lo hacía aparecer como excesivo, un derroche. Pronto el país resurgiría y tendría pleno empleo. Línea de tiempo. 1836. El 25 de mayo el Congreso expidió una ley privilegiando a los constructores de un ferrocarril de Panamá, a un punto en el río Chagres en el que ya sea navegable. 1849. Luego de algunas concertaciones, el 7 de abril se creó la compañía Panama Railroad. Comenzó la construcción dirigida por los ingenieros Totten y Trautwein. 1851. Sellers de Cincinnati, Ohio, construyó las primeras locomotoras no usadas que recibió Colombia. 1855. Se construyó la vía de Panamá a Colón de 77 kilómetros. 1865. Ramón Santo Domingo, Vila y Ramón Jimeno recibieron del Estado de Bolívar la concesión para construir la vía Barranquilla-Sabanilla. 1869. La empresa Seligman y Hartley Cher inició trabajos de Barranquilla a Sabanilla. 1871. Se incluyó el ferrocarril de Barranquilla para llevarlo a Puerto Salgar. 1872.
Durante la presidencia de Murillo Toro se propuso una vía que comunicara a Buenaventura con Bogotá y a Bogotá con Tunja y Bucaramanga, hasta un puerto del río Magdalena, con lo que la capital quedaría con acceso a los dos océanos. Ese mismo año se contrató la construcción del ferrocarril del Cauca para conectar el valle de ese río con Buenaventura, y también el estudio de la vía Bogotá al río Magdalena, dos tramos de esa red. 1874. El estado de Antioquia contrató a Francisco Javier Cisneros la construcción de un ferrocarril que comunicara a Medellín con el río Magdalena. 1875. Nicolás Pereira Gamba contrató un ferrocarril desde la Vuelta de Conejo hasta Arrancaplumas para sortear los rápidos del río Magdalena en onda que impedían la navegación. 1876. El estado de Santander contrató la construcción de un ferrocarril de Cúcuta hasta Villanizar. 1878. Se contrató con Cisneros la construcción del ferrocarril del Cauca. 1880. El Congreso facultó al gobierno para la construcción de la vía férrea entre Bogotá y Girardot. 1881. Cisneros contrató la construcción del ferrocarril de La Dorada y el primer tramo de Girardot de esa ciudad a Tocaima. 1882. Se inauguraron los 20 primeros kilómetros del ferrocarril del Cauca, de Buenaventura hacia Cali. Cisneros solicitó rescindir el contrato. 1885. Se inauguró un primer tramo del ferrocarril de Antioquia, de Berrío hasta Pavas. Cisneros rescindió el contrato y cobró indemnización. En el ferrocarril de Girardot, aprovechando la guerra civil, Cisneros interrumpió los trabajos que habían llegado hasta el Portillo. Al año siguiente el contrato quedó rescindido. 1889. El 20 de julio se inauguró el ferrocarril de La Sabana, de Bogotá hasta Facatativá. 1890. La gobernación de Bolívar contrató con Samuel M.C. Conico la construcción del ferrocarril de Cartagena al río Magdalena en Calamar. Ese mismo año se traspasó el ferrocarril de Santa Marta a una compañía inglesa. 1891. Se inició la construcción del muelle de Puerto Colombia. Apareció la idea del ferrocarril panamericano para comunicar las Américas del Sur y del Norte. 1892. El 26 de diciembre, el Congreso aprobó la Ley 104 de ferrocarriles. Por la Ley 86 se aprobó el contrato de John H. Pendleton. 1893. El 15 de junio se inauguró el muelle de Puerto Colombia. Se aprobó ese año la prolongación del ferrocarril de Cúcuta hasta el Táchira, la frontera con Venezuela. Se iniciaron asimismo los trabajos del ferrocarril del norte a partir de Bogotá. El 20 de julio del año siguiente se inauguró el primer tramo hasta el Puente del Común. 1895. Se iniciaron los trabajos del ferrocarril del sur, de Bogotá hacia Soacha. 1900. Se creó la compañía inglesa de Colombian National Railway para construir el ferrocarril de Girardot. 1903. Se perdió el ferrocarril de Panamá. 1905. El ferrocarril de La Dorada inició su prolongación hacia Mariquita y Ambalema. Ese año se inició la construcción de un ferrocarril desde Urabá hasta Medellín. 1906. El ferrocarril de Santa Marta llegó hasta fundación. 1907. Se creó en Medellín la compañía Ferrocarril de Amagá. 1909. Llegaron al ferrocarril de Girardot las primeras locomotoras articuladas Keystone-Meyer, apropiadas para una vía difícil con tráfico en aumento. 1910. La Asamblea Nacional derogó la nacionalización de los ferrocarriles, prevista en 1905. El ferrocarril pasó al departamento y se iniciaron los trabajos entre Medellín y el Paso de la Quiebra. 1911. El departamento de Caldas creó la empresa Ferrocarril de Caldas para unir Manizales con el Ferrocarril del Pacífico. Se inició la construcción de la estación de La Sabana para el ferrocarril de ese nombre. 1913. Se hicieron contratos en Cundinamarca y Boyacá que concluyeron en la sociedad belga Chemis de Fer en Colombie. Se organizó por el gobierno una empresa dirigida por el ingeniero Justino Monocó para la construcción del ferrocarril del Tolima. 1915. El ferrocarril del Pacífico
unió a Cali con Buenaventura. La vía pudo haber sido comenzada por Cisneros, pero quien la realizó y concluyó fue Rafael Álvarez Salas. 1916. El 1 de marzo, don Pedro Uribe Gauguín, sobrino del pintor, reanudó la construcción del ferrocarril del Tolima. 1917. Se iniciaron los ferrocarriles de Ambalema a Ibagué, que unirían a esta última ciudad con La Dorada, y de Santander a Timba, que enlazaría así con el ferrocarril del Pacífico. 1918. El ferrocarril de Puerto Wilches pasó a propiedad de la nación. 1919. La gobernación del Tolima contrató con Pedro A. López la construcción de una vía del Espinal hacia el sur hasta Neiva y Florencia. 1922. Pedro Nelo Ospina asumió la presidencia de la República. El Congreso expidió la Ley 102, que lo facultó para adquirir empréstitos hasta por $100 millones para invertir en ferrocarriles e instalaciones portuarias. El ingeniero mecánico inglés Peter C. de Horst firmó contrato en Londres ante el cónsul Alejandro López y viajó a Colombia a trabajar como ingeniero mecánico del Ministerio de Obras Públicas. 1923. El gobierno organizó la Dirección Nacional de Ferrocarriles con oficina técnica a cargo de Horst y oficina comercial encomendada al ingeniero Jorge Álvarez Lleras. 1924. Se formalizó el paso a propiedad de la nación del ferrocarril de Girardot. Comenzaron los trabajos de ferrocarril del nordeste de Bogotá a Tunja y Sogamoso por la compañía belga que tenía la concesión. 1926. El ferrocarril del sur llegó a San Miguel. 1927. La nación quedó autorizada para adquirir el ferrocarril de Santa Marta. 1929. Quedó concluido el túnel de la Quiebra y unida la ciudad de Medellín con Puerto Berrío en el río Magdalena, con una vía férrea de 193 kilómetros. 1930. Por la crisis mundial se suspendió la obra del ferrocarril de Tunja al río Magdalena por el Carare. El ferrocarril de Cúcuta interrumpió los trabajos hacia Pamplona. Se concluyeron 2 hermosos puentes sobre el río Magdalena, el de Girardot y el de Golondrinas. Se formó así el ferrocarril Girardot-Tolima-Huila. Se suspendieron los trabajos del ferrocarril del sur y esa empresa se fundió con el ferrocarril del norte. El ferrocarril del norte llegó hasta Albarracín. Se suspendieron los trabajos en el ferrocarril troncal de Occidente. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.